Buenas tardes, queridos eternautas, oyentes, seguidores que, bueno, acudís a esta cita quincenalmente en la que nos reunimos los habituales de siempre. Por un lado, David Monteagudo. Buenas tardes, David. Entro en las Hola, presentaciones. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. María José, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Lázaro Covadlo, acabando de incorporarse también. Buenas tardes, Lázaro. Hola, buenas tardes. Y hoy Graciela Molinelli, que será la protagonista de esta sesión. Buenas tardes, Graciela. En la que vamos a continuar con nuestras exposiciones vitales, literarias, nuestras lecturas, para poder transmitir, para que las personas que nos seguís a través del canal de YouTube podáis tener una idea más cercana, conocernos un poquito mejor, no solamente a través de las opiniones que expresamos en este canal, sino también un poco a través de una revisión que ahora en Off the Record estábamos comentando cuántas cosas nos despierta el poder hacer una revisión completa de nuestra trayectoria lectora y productiva también. Y bueno, estamos descubriendo también estos días algunos comentarios por el canal de YouTube en el que algunas personas se contrarían respecto a algunas opiniones que podemos mostrar aquí. Yo creo que siempre que hemos mostrado opiniones con respecto a la obra de un autor o autora, han sido siempre respetuosas, con aprecio o quizá con no tanto aprecio sobre lo que se ha escrito, pero y esta es una posición personal, no tienen por qué compartirla en estos momentos mis contertulios, me vais a permitir que haga una pequeña salvedad al respecto. Eh, el, Cualquier obra literaria está expuesta a las valoraciones que queramos realizar libremente. Una vez que una obra está publicada, está para que tenga una valoración apreciativa y bondadosa sobre ella o no, o sacarle las faltas que uno considere que tienen. Los gustos son diversos. En estas cosas de la literatura entra mucho el gusto personal de cada uno. Y desde aquí, si alguna persona se siente más o menos herida en sus sensibilidades literarias porque la dirección en la cual expresamos nuestras opiniones no comparte los criterios de los lectores o los oyentes de ese autor o de esa obra en concreto, pues lo lamentamos, pero nuestro compromiso es con la libertad, con la total independencia, siempre desde el respeto y siempre desde el análisis crítico, pero fundamentado. Por lo tanto, os invito a seguirnos, a que nos sigáis criticando también. Obviamente la crítica está abierta en todas las direcciones y en el momento en que sintáis que alguna cosa nos gusta, nos la hagáis saber y las que os gustan también. Así que hecho este preámbulo, sin más dilación, voy a dar paso a Graciela a que nos cuente pues un poco qué repaso has hecho, Graciela, estos días de tus lecturas, de tu trayectoria, de tu producción como narradora o en otras facetas que quizá yo no conozca o el resto no conozcamos y que seguramente nos van a interesar mucho porque la trayectoria de un lector es también la trayectoria de sus pasiones, de sus emociones, de sus deseos y de todas esas resonancias que uno encuentra en lo que lee y que a toro pasado obviamente nos pueden despertar hasta cierta nostalgia. Así que no me enrollo más y te doy paso para que seas tú la que nos cuentes qué te ha gustado leer, qué te ha marcado, qué te ha impresionado. Bueno, pues efectivamente estuve haciendo un repaso desde, desde los primeros años hasta ahora de las cosas que me habían impresionado, sobre todo de lo literario, pero también de la pintura, del teatro, del cine y de los acontecimientos políticos que me tocó vivir eh, desde los primeros años, tal vez no, pero sí. Yo nací durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, entonces tuvo muchísima importancia para mí la posguerra y todo lo que sucedió en ese entonces. Pero voy a arrancar por el principio. Les decía a ustedes la gran felicidad que, que tuve al ver lo mucho que había podido leer en mi infancia, porque fui precoz, aprendí a leer muy chica, de 4 o 5 años, porque comparto con David el haber sido hija de una mamá que era maestra. Y bueno, pues mi madre
lo primero que hizo fue enseñarnos a leer a nosotros. Así que yo tenía 5 años ya cuando leía libros de cuentos. Y esos fueron los primeros libros, los libros de cuentos. Los libros de cuentos que han leído todos los niños, los de tapa dura. Pero pronto había en mi casa una colección que en aquel momento se llamaba El Tesoro de la Juventud, que era una especie de enciclopedia para niños. Era de origen inglés, había sido traducida al español, en principio se importaba acá y luego se imprimió en Argentina. Bueno, pues El Tesoro de la Juventud era una colección de 20 libros y tenía unas 7.000 ilustraciones. Así que era algo maravilloso. El libro de las narraciones interesantes, por ejemplo, era mi preferido. Y entonces ahí se podían encontrar desde cuentos de las 1001 noches hasta leyendas de casi todos los países del mundo. Sobre todo había leyendas celtas, mucho componente inglés. Bueno, esa es una de las cosas que yo quería señalar con relación a la Argentina, que es un país en relación con Europa, es un país remoto. Estamos acá en la cola del mundo, como decía Eduardo, estamos tan lejos. Bueno, los niños acá en la Argentina tenían lo que se llama una modernidad periférica, porque a nosotros nos llegaba todo de Europa, nos llegaba, bueno, en aquel momento, como les dije, El Tesoro de la Juventud. Teníamos también un escritor brasileño que hizo las delicias de mi infancia, que se llamaba Monteiro Lobato. Yo tenía una colección de 20 libros de Monteiro Lobato, tal vez tú, Eduardo, los recuerdes. Y bueno, había ahí literatura fantástica, por ejemplo, La llave del tamaño. Yo adoraba esos libros. Estaban los cuentos de Naricita y el Vizconde. Bueno, no debía tener más de 6 años, 7 años cuando leía Monteiro Lobato. Bueno, pero muy pronto, ya llegando a los 10 y a los 11, yo tuve mucha curiosidad por la biblioteca que tenía mi padre. Yo pasaba las mañanas en el colegio, a las siestas mi madre se iba a su colegio a dar clases y los niños nos quedábamos con la mucama. Entonces yo me dedicaba a leer detrás de un sillón rojo que había, porque ahí estaba la biblioteca. Y por supuesto que nadie controlaba lo que yo leía. Cuando se dieron cuenta que yo leía cuando tenía 14, 15 años, pues ya me había leído todo, ya no tenía ninguna posibilidad de reprimirlo. Bueno, ahí mi padre era cultor en realidad, no solo de la literatura norteamericana, él era un apasionado de los norteamericanos. Probablemente porque los norteamericanos tenían esta cosa que era la fe en el futuro, el hecho de que las cosas se hacían individualmente, que uno podía definir su propia vida, que la podía hacer por su propia cuenta. Bueno, mi padre nunca fue empleado porque él era químico farmacéutico, así que tenía su propio negocio, que era la farmacia. Fue un hombre libre, de modo que su gran tema era la libertad. Y ahí en ese gran tema estaban los norteamericanos. Así que las lecturas mías, las primeras lecturas, fueron las de los norteamericanos. Jack London, Mark Twain, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, John Dos Passos, Truman Capote. Miren ustedes, la verdad, qué cosa extraordinaria. Luego volví a releerlos porque no es lo mismo la mirada de un niño que la mirada de un joven, la mirada de alguien maduro. Así que a Capote, por ejemplo, lo debo haber leído ahora últimamente, en las últimas vacaciones volví a leer A Sangre Fría, porque es un libro eterno, ¿no? Bueno, esos libros hicieron las delicias de mi juventud. Después yo volví a los norteamericanos modernos, porque mi padre tenía los norteamericanos de su época, John Dos Passos, Jack London, pero bueno, luego vinieron Thomas Wolfe, Philip Roth, Norman Mailer, y los modernos, los que leo ahora, de los que le voy a hablar después. Bueno, ¿qué apareció después? Porque a mí se me acabaron pronto los libros de mi padre. Descubrí que en un armario había una colección de una revista literaria que aparecía acá en la Argentina que se llamaba Leoplan. ¿Te acuerdas, Eduardo, de Leoplan? Leoplan. Oh, claro, por supuesto. Leoplan y Idea eran dos revistas fantásticas, sí. Bueno, Leoplan tenía el tamaño de una hoja contable, un poco más grande que una A4, ¿no? Y traía
podrían ser 2 novelas o tal vez una, y muchos cuentos. Era una novela con preferencia en novelas francesas y europeas. Por cierto, ahí aparecieron los rusos, aparecieron en mis lecturas los rusos, pero básicamente los franceses con Emilio Zola, Flaubert, Balzac. Bueno, pues La tienda del gato que juega la pelota era uno de los cuentos, uno de los primeros cuentos que leí, yo tendría 12 o 13 años. Simenón apareció también en esa época. Leoplan también tenía historietas. Era una revista que apareció acá en los años 20 hasta los años 40 y pico. Yo me lo anoté porque si no era imposible recordar tantos datos, pero bueno, Hasta los 60 por lo menos, Graciela. sí, bueno, apareció hasta los 60, pero me parece que se volvía a editar porque tuvo su origen, a ver, ya te voy a decir. Bueno, dice, acá lo importante entonces no lo he copiado, está en otra parte. Bueno, no, títulos publicados. Espérate, los títulos publicados, claro, eran más o menos hasta los 40 y publicaba historietas. Y bueno, y ahí aparecieron Stefan Zweig y Conan Doyle y Wells y los italianos, los belgas, pero básicamente lo que tuvo muchísima influencia para mí, y lo voy a explicar después con lo que pasó, fueron los franceses. O sea, los que cavaron hondo, Alejandro Dumas, Víctor Hugo, primero los realistas, porque realmente Balzac me impresionó profundamente, pero después los románticos, con Víctor Hugo y Emilio Zola. ¿Cómo me divertí con Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, 20 años después, El Vizconde de Bragelonne? Bueno, y Víctor Hugo con Los Miserables, realmente. Pero fueron los realistas con Balzac y Gustave Flaubert y Guy de Maupassant los que calaron más hondo, porque a eso los volví a releer. Los libros de aventuras, en realidad, los abandoné apenas pasé la adolescencia, pero los otros quedaron, los realistas quedaron y volvieron. También de alguna manera leí ciencia ficción. Bueno, allá por los 14 yo ya tuve las primeras rebeldías con mis padres y entonces me mudaba a la casa de mi abuela. Mi abuela tenía una casa donde había crecido mi madre, y era una zona, si Mendoza era remoto, imagínense lo que era 60 kilómetros de Mendoza, en aquel momento era todavía camino de tierra, la mitad. Estaba a 30 kilómetros San Martín, la ciudad donde yo había nacido, y después 30 kilómetros más para llegar a Rivadavia, y allí en Rivadavia pues había una casa grande que había sido del abuelo siciliano. Esa casa grande estaba rodeada de una hectárea entera donde había viñas y árboles frutales y animales y qué sé yo, y todas las cosas que hay en el campo. Pero lo más maravilloso que había era una hamaca que estaba entre dos palmeras y la colección o biblioteca que había publicado La Nación. La Nación había publicado una colección que tenía más o menos unos 800 títulos. Ya les voy a decir. Aclara que La Nación es un diario. ¿Cómo? Aclara que La Nación es un diario. La Nación es un diario que todavía se edita, ¿no? Y que junto con otras editoriales, porque después voy a hablar de las editoriales en Argentina. Nosotros tenemos una deuda con España, porque nos vinieron las editoriales que se fugaron con Franco, y acá, bueno, pues fue un impulso muy grande editorial, como lo fue en México, esas editoriales, y también los exiliados franquistas, que eran gente culta y se dedicaron a traducir. Bueno, pero esto es otra historia. Allá en la casa de mi abuela, como les dije, estaba La Nación. La Nación había editado una biblioteca entre 1901 y 1920 que tenía 875 títulos, todos extranjeros, casi todos extranjeros. Un 85% de los títulos eran traducidos. Y ahí estaba todo, eran los clásicos. El canon clásico europeo estaba en La Nación, en esa biblioteca. Porque, ¿qué se habían propuesto? Se habían propuesto educar al pueblo alfabetizado mediante las publicaciones de los libros famosos que había en Europa. Y bueno, de alguna manera habían logrado educar a este lector periférico
que era el argentino, con los clásicos. Y estos clásicos estaban al alcance de cualquiera, porque la edición de La Nación no era una edición cara, si bien es cierto que estaba bien encuadernada, en tela, y las hojas estaban buenas y los ejemplares estaban cosidos, porque no se usaba el libro pegado todavía, el libro era cosido, así que los ejemplares eran muy bonitos. Y bueno, pues yo pasé años, hasta los 16 probablemente, leyéndome toda esa colección de La Nación. Esa fue mi primera formación, porque después aparecen otras cosas. Cuando ya tengo 16 o 17 años o 18, aparece la cuestión política. Y entonces hay otra visión del mundo. La primera visión del mundo fue la posguerra. La posguerra, como dije, tuvo muchísima importancia por dos hechos. Primero, porque apareció toda la literatura que tenía que ver con los campos de concentración y con lo que habían sido los nazis. Bueno, esto fue literatura, inundaba prácticamente las librerías, estaba escrita en su gran mayoría para profundizar este tema. Fue una cosa muy triste todos los años 50. Yo recuerdo haber leído y leído y leído sobre los campos y sobre los nazis y sobre la guerra y las películas también, ¿no? Pero en esa época aparece también el neorrealismo italiano. Si bien es cierto que los distribuidores acá en Argentina distribuían Hollywood nada más, o sea que el neorrealismo italiano no aparecía en los cines. En los cines aparecía otra cosa, aparecía Hollywood, los finales felices, las historias románticas. El neorrealismo planteó otra realidad totalmente distinta. Entre el neorrealismo y la posguerra, esas dos vertientes fueron para mí el contacto con un mundo que yo no había vivido, porque la Argentina era un país próspero, donde no había pobreza, no había miseria, no había hambre. Todo eso era de la Europa de la posguerra, y las fábricas y los obreros desnutridos y las familias pobres, todo eso era una cosa que nosotros acá no habíamos visto, porque los inmigrantes que habían llegado a sitios como La Boca o a sitios desfavorecidos habían prosperado rápidamente. Los que habían llegado sin dinero habían prosperado rápidamente y se habían integrado a la clase media. Y acá, en la Argentina, los únicos que quedaron pobres siempre y relegados fue el pueblo nativo, indígena, que se fue integrando muy lentamente desde las zonas cordilleranas a las zonas más centrales y después viniendo a los suburbios. Pero en ese momento, cuando Buenos Aires estaba llena de inmigrantes y las ciudades principales también, Mendoza, por ejemplo, era tierra gringa, les llamaban gringos a los italianos. En Mendoza todos eran italianos, el 90%. Yo el único contacto que tuve con pueblos nativos fueron las leyendas del Martín Fierro, algunas personas descendientes de huarpes, los chilenos, porque cuando nosotros viajábamos a Chile, los mendocinos íbamos a Chile, nos encontrábamos con que ahí había un pueblo, que era el pueblo chileno, que sí, era un pueblo mestizo, y entonces la gran sorpresa era que esta gente existía. Después, por una cuestión de cultura, tuvimos un conocimiento un poco más extenso de esto, pero nuestra ignorancia era muy grande, como me imagino la de algunos pueblos de Europa. Voy a hacer una pequeña digresión. Yo no viajé a Alemania hasta el año 2013. Recién en 2013 fui a Berlín, porque Alemania me despertaba siempre mucho rechazo. Bueno, pues voy a contar algo que en realidad me pasó, así que por eso lo voy a contar. Yo me alojé en un hotel en el Alexanderplatz, que es un lugar precioso. Ese lugar, además, había sido de la parte de Berlín ocupada por los soviéticos. Bueno, ahí en una torre enorme había un hotel muy bonito. Yo estaba como en el piso 20. Y yo había reservado el hotel con el desayuno, porque me habían contado que el desayuno era muy bueno, y efectivamente costaba 20 euros el desayuno, y era buenísimo. Era un desayuno, yo tardaba una hora en desayunar, porque empezaba por los arenques y terminaba por los postres. Pero bueno, todos los asistentes de ese hotel eran unos alemanes típicos o unos europeos típicos, blancos, generalmente rubios,
robustos, algunos obesos, y había una señora con un uniforme del hotel que controlaba si los que estábamos asistiendo al desayuno teníamos el pase para desayunar. Bueno, a mí, esa señora, que era la única morena que había ahí, me lo pidió todos los días el pase. Y las otras víctimas de esta señora eran la gente joven. También se lo pidió a los jóvenes. Bueno, lo que quiero decir es que esta ignorancia que teníamos nosotros de los morenos también existía en Europa. Bien, continúo. Entonces, ya para la época de mi adolescencia aparece ya otro tipo de cosa, ¿no? Bueno, yo me había asociado a un videoclub, entonces ya tenía idea de otro tipo de cine. Aparte del neorrealismo, el cine europeo que se hacía en esa época, sobre el cual el neorrealismo había influido tanto. Y bueno, y con el cine aparece el teatro. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, un autor inglés que levantó mucha polvareda, John Osborne, con una obra teatral que se llamaba Recordando con ira, y de donde habían nacido los iracundos. Bueno, pues los iracundos de aquella época, de los años 60, aparecen justo también con la Nouvelle Vague. En los años 60 aparece la nueva ola francesa. Y acuérdense de los 400 golpes. Esos eran iracundos. De Truffaut. Bueno, aparece toda una mística de esa época, ¿no? Aparte de que en esa época aparece el hipismo, pero que el hipismo no medra demasiado en la Argentina. Uno lo conoce porque está en Estados Unidos, que es ese sitio a donde va a parar tanto la música, ¿no? Pero acá sí, los movimientos europeos en Argentina sí medraron. Nosotros teníamos como una visión más enclavada en Europa, sobre todo hasta los años 60. Después aparecen un poco más los norteamericanos, pero los norteamericanos son en nuestra cultura siempre laterales. En nuestra cultura en realidad siempre se centra en los europeos, gusta más de los europeos. Y yo creo que es por esa primera formación de los clásicos europeos y también porque de alguna manera venimos de los barcos, como dice nuestro presidente Fernández. Bueno, es que la inmigración acá, como yo estuve hablando con María José, fue impresionante. La inmigración que hubo a partir de 1860 hasta 1930 duplicó prácticamente a los criollos en el transcurso de los años, porque los inmigrantes fueron teniendo hijos y ahora resulta que las estadísticas dan que un 65% de los argentinos tenemos ascendencia italiana. Yo tengo un 100% de ascendencia italiana, pero acá hay un 65% de ascendencia italiana. Es una barbaridad. Bueno, bien, prosigo. Entonces, por aquel entonces, como les digo, Víctor Hugo y después los realistas, ¿no? Entre los que yo destaco Balzac y Flaubert y Guy de Maupassant, los franceses. Los franceses tuvieron muchísima importancia en mi vida. Bueno, y como les digo, después viene el cine, ¿no? Pero antes del cine, yo lo que quiero hacer es una digresión acerca de cuál era nuestro conocimiento del saber indígena. Nuestro conocimiento del saber indígena estaba en Paturuzú. Bueno, pues Eduardo se debe acordar de Paturuzú. Paturuzú era una historieta argentina. Era muy exitosa, se comenzó a editar en 1928. Estaba concebida por un señor que se llamaba Dante Quinterno, de ideas nacionalistas. Y la tira se centraba en las aventuras de un indio tehuelche. El indio tehuelche decía, por ejemplo, porque tenía los valores y virtudes del mundo criollo, y estaba amenazado por villanos que eran generalmente extranjeros. Y el Paturuzú explicaba lo siguiente: criolla hasta los caracuces, como ansina han de ser los que se prendan a ella en el pueblerío. Se trataba de una síntesis entre dos figuras que era el indio y el extranjero, el indio y el gaucho, y el extranjero que era el villano, que había venido a avanzar sobre el indio, a quitarle sus tierras y a someterlo. Bueno, pero este Paturuzú era nuestra conexión, y Martín Fierro, porque mi padre siempre repetía cosas de Martín Fierro, como por ejemplo,
cuando nos peleábamos, nosotros éramos 3, nos decía, los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, porque si no son unidos, se los comen los de afuera. Esto es de Martín Fierro, y no hay niño en Argentina que no lo haya escuchado alguna vez. Se los comen los de afuera. ¿Cómo? Se los comen los de afuera. Se los comen los de afuera. Bueno, esta era la poca cosa que nosotros teníamos de la sabiduría de los nativos, que después, por una cuestión de cultura, en cuanto uno se pone a leer los autores argentinos, ya ahonda de otra manera, ¿no? Se convierte en otra cosa. Bueno, después de la posguerra. Después de la posguerra viene lo que se puede llamar para nosotros la modernidad, ¿no? El advenimiento de la modernidad en la cultura hace que las lecturas se inclinen ya por lo que son los autores modernos para todos nosotros, ¿no? Y bueno, yo no puedo menos que hablar del cine norteamericano, porque es claro que ese cine de Hollywood, que podríamos mirar de forma despectiva, estaba sin embargo mechado con grandes autores, con grandes directores, como ustedes saben, John Ford, ¿no? Que no solo tenía La Diligencia, sino también El Hombre Quieto y tantas otras películas, o Cukor, estaba Orson Welles. Así que realmente no se puede dejar de hablar del cine norteamericano y de la enorme influencia que tuvo el cine norteamericano, a la vez también de la enorme influencia de los autores norteamericanos. Yo creo que esto también es una cuestión de población, porque si ustedes se fijan, si Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes, es lógico que tenga una mayor cantidad de autores que la que tenemos, ¿no? Los que tenemos 45, 50 o 60 millones de habitantes, como es Europa, los españoles, los franceses, los alemanes, o los italianos, o los británicos. Está dado también en función de su población. Si los juntamos a todos, nosotros también tenemos pobladores como los norteamericanos. Bueno, yo quería plantarme en los norteamericanos en una cosa que sí me impresionó mucho de ellos y que influyó muchísimo en mi gusto por la literatura del paisaje. Los norteamericanos, porque está bien, el paisaje se instala en la literatura romántica y prerromántica anterior, pero no resulta tan atractivo como resulta después en la literatura norteamericana, porque los norteamericanos integran el paisaje en la historia, ¿no? Entonces, el paisaje tiene una influencia muy grande. Yo no sé si ustedes se acuerdan, acá no lo tengo arriba, es una lástima que no lo haya traído, el comienzo de A Sangre Fría de Truman Capote. En el comienzo de Sangre Fría, Truman Capote habla de las llanuras, porque el crimen se comete ahí, en una zona de llanuras. Habla de las llanuras y es un comienzo precioso, es un párrafo muy bonito. Bueno, y cuando sitúa el crimen, cuando habla en Sangre Fría, lo sitúa en el contraste que tiene el paisaje. Y uno no puede realmente ignorar que sucede en una casa de campo y cómo sucede, cómo se apoderan los criminales de la casa, ¿no? Todo esto está plasmado en la literatura, o sea, la literatura norteamericana tiene muchísimo que ver con el paisaje. Lo mismo hay autores ingleses, por ejemplo, Paul Bowles, que se fue a vivir a Marruecos, cuando escribe El cielo protector y los cuentos, yo creo que un cuento de Bowles lo leí acá, ¿no? En las sesiones que nosotros hicimos. Sí. También el paisaje africano tiene una enorme influencia en lo que él cuenta, ¿no? Y también una enorme influencia en los personajes, en cómo son los personajes, lo que hacen y lo que dicen. Ese es un capítulo importante para mí, porque por eso probablemente yo disfruto tanto de la literatura norteamericana y quiero señalar que hay 3 que me han gustado mucho. Uno es Brooks, que yo les dije a ustedes que es una escritora que escribió Atando Cabos. Después me gustó mucho el paisaje en El poder del perro, que se puso tan de moda por la película de Jane Campion, que escribió Savage,
Y después, en un autor relativamente moderno, porque ha nacido creo que en el 40 y tantos o en el 50, que se llama Ford. Se llama Ford, que escribió Canadá y otros libros, escribió muchos libros. En realidad Ford es un gran autor norteamericano, donde tiene incorporado no solo el paisaje, sino lo que son las ciudades y las rutas estadounidenses, muchas de las cuales no es porque escriba una road movie, sino porque la ruta y el uso del automóvil influyen notablemente en el tipo de escritura y en la forma como se escribe. Bueno, yo quería pasar, después de aquellos años 60, con los iracundos, me pasa a mí una cosa que para ustedes no es interesante, pues yo ya me voy a estudiar Derecho, me mudo de ciudad, me voy a estudiar Derecho, y entonces empiezan unos años duros, en donde yo me busco un trabajo para no depender de mis padres, sobre todo de mi padre, y después me caso, y bueno, me caso, tengo 2 hijas, y tengo un matrimonio muy infeliz. Y como motivo de ese matrimonio infeliz aparece lo que yo llamo la droga literaria, que son las policiales. Bueno, pues aparecen 10 años de policiales. Yo estaba tomando un café en un bar, en medio de mi desesperanza, y veo que hay un anuncio que dice biblioteca circulante. Bueno, era una galería, una cosa común en Córdoba, y que después se hizo común en muchas ciudades, un sitio donde se ingresa y hay locales y hay sitios de negocios, hay cafés, y estaba esta librería circulante. Bueno, era una época en que yo no compraba libros porque los libros eran caros y yo tenía otras prioridades. Y además no leía libros. Había estado estudiando Derecho y leía libros de ensayos y teóricos y filosofía y mucho Derecho. Y cuando leía algo, leía historia. Había dejado la literatura casi por completo. Y me encuentro con esta biblioteca circulante, y en esta biblioteca circulante estaba la colección completa del Séptimo Círculo, este que les mostré acá. El Séptimo Círculo, que acá hay un libro de Dixon Carr, ¿no? Que estaba dirigida, esta colección estaba dirigida por Borges y Bioy Casares. Cuenta Borges que le costó mucho convencer a los patrocinadores de la colección en publicar esto, porque se centraba en novelas policiales exclusivamente inglesas y algunas argentinas. Y con esto de exclusivamente inglesas quiero señalar que después a mí me ataca el gran amor por la novela policial norteamericana, que es la mejor del mundo, para mí. Esto es una opinión propia. Pero primero yo me leí casi todo el Séptimo Círculo en esa biblioteca circulante y luego compré muchísimos ejemplares, debo tener acá en mi casa unos 200 y tantos ejemplares de esa época, de los cuales muchos aspiro a releer. Los tengo ahí en una caja, los que aspiro a releer, porque entre ellos hay un escritor notable que se llama John Hadley Chase, que escribió El secuestro de la señorita Blandish, escribió La muerte de un canalla, porque después los títulos de esta editorial fueron aprovechados por Planeta. Acá lo tienen al tercer hombre de Graham Greene, que esto era también del Séptimo Círculo, y acá está Chase con La caída de un canalla, ya editado por MC. O sea que las editoriales toman estos títulos que fue una editorial que realmente produjo resultados económicos, porque acá se vendía mucho el folletín. Ya eso lo sabe Lázaro. Se vendía mucho el folletín. Eran las novelas por 10 centavos. Pues cualquiera podía comprar un folletín. Y se vendían en los kioscos. Entonces, el Séptimo Círculo, que viene a ser de alguna manera folletinesca, porque bueno, viene a publicar novelas de detectives, pero clásicas, donde se plantea primero el crimen y el detective tiene que averiguar qué ha sucedido. El primer libro que publica el Séptimo Círculo es La bestia debe morir, de Blake. Yo no sé si ustedes lo han leído. Si ustedes no lo han leído, los envidio, porque lo van a poder leer por primera vez, que es maravilloso. Bueno, pues ese libro, y junto con los otros libros que eligió Bioy y Borges, bueno, son maravillosos.
son maravillosos y hicieron las delicias. Yo ahí realmente, hay un escritor español que yo en este momento no recuerdo quién es, pero que hizo una entrevista acá en Argentina con una revista literaria y habló de la droga de las policiales y dijo que en algún momento vale, bueno, pues tomársela a fondo. Y sí, porque era realmente lo que se llama la literatura de entretenimiento por excelencia. Pues tú te puedes olvidar, es tiempo totalmente perdido. Empiezas y terminas y el tiempo tuyo no ha existido nada más que para eso, para el entretenimiento. Bueno, luego de eso aparece la novela negra norteamericana en mi vida, porque claro, era lógico, ahí tenía que aparecer. Y entonces yo ahí en eso recomiendo que ustedes lo lean a Piglia, porque Piglia es un escritor argentino, que escribió sobre 10 autores norteamericanos, y entre esos autores norteamericanos escribe sobre aquellos como que Lázaro ha leído y de los cuales hemos hablado, ¿no? Esos que publicaban en Black Mass, Pulp Magazine, fundado en 1920 por un crítico muy refinado que se llamó Mencken. Este personaje nunca en su vida escribió un libro, pero hizo posible esta publicación de La Máscara. Se llamaba La Máscara. Y ahí escribieron desde Raymond Chandler hasta los escritores más famosos de la novela negra norteamericana escribieron en La Máscara y publicaron en La Máscara, y los relatos de la serie negra, thriller, como los llaman, traducidos al castellano, fueron las delicias de los lectores argentinos, como yo. Bueno, entonces se olvidó y dejamos atrás la tradición de Poe y la noble tradición de los ingleses para entrar de lleno en los norteamericanos. ¿Qué hacen los norteamericanos? Los norteamericanos, que son desgreñados y desprolijos, ¿no? Escriben primero sobre el crimen, no sobre la manera de encontrar al criminal, sino sobre el criminal que hizo el crimen, sobre el criminal que intenta fugarse de la justicia y sobre, bueno, el criminal al final, con la moral norteamericana, terminaba mal. Hasta Woody Allen, entonces, en Crímenes y Pecados, nos explica cómo el criminal a veces no le pasa nada. Pero eso es parte de la modernidad, porque estuvo prohibido mucho tiempo en Estados Unidos por el Código Hays, ustedes saben, hablar bien de los criminales. Durante mucho tiempo en Estados Unidos los criminales debían terminar mal. Bueno, esto cambia, como cambia todo, ¿no es cierto? Como cambia todo. Entonces, el thriller norteamericano fue otra de las cosas que tuvo esa enorme importancia en mi vida, una importancia larga, porque yo cuando pienso lo que quiero releer, porque ahora estoy pensando que quiero releer, además de lo que quiero leer, de lo nuevo, porque, por ejemplo, ¿qué me ha gustado de lo nuevo? Pues he disfrutado mucho con Aniquilación, de Houellebecq, y la voy a volver a leer, quiero volverla a leer. Houellebecq es un autor que quiero volver a leer. ¿Qué autor quiero volver a leer? Carrere. Carrere es fantástico, ese francés, es autor. Ian McEwan. ¿Ustedes no han leído Jardín de Cemento? Bueno, pues se los recomiendo. Ian McEwan, Jardín de Cemento, Amor Perdurable. Bueno, pero de los modernos voy a hablar más tarde. Entonces se terminan los thrillers para mí. Se terminan los thrillers y aparece en ese momento la política. Había venido en la Argentina el proceso. Bueno, vienen los militares. Y viene todo el tema de la democracia. Entonces la lectura vuelve otra vez a los ensayos. Y se cae el muro en 1989. Se cae el muro. Y yo quería saber por qué se había caído el muro. Entonces hago lo que hace cualquier universitario. Pues me inscribo en la universidad, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y hago un posgrado en Relaciones Internacionales para enterarme por qué cayó el muro. Y entonces, de ser una izquierdista congelada, paso a ser de centro, porque me convenzo de forma racional que este sistema no funciona con el hombre. Y lo digo todavía lamentando que sea así, porque yo creía en el socialismo como un sistema igualitario, como un sistema de oportunidades para todos. Pero esto, como decía Horacio Guaraní, que había sido comunista, no es para hombres, es para santos, que no lo somos. Así que bueno, acá cuando termina mi lectura sobre la caída del muro, empiezo nuevamente otra vez con la literatura. Gracias a Dios, entonces puedo disfrutar de la literatura. Bueno, pues entonces
Yo que voy a volver a leer, y voy a volver a leer El cielo protector de Bowles, El corazón de las tinieblas de Conrad, voy a volver a leer Mientras agonizo de Faulkner, voy a volver a leer a Graham Greene, voy a volver a leer La luna y 6 peniques de Somerset Maugham, ¿por qué no? Y sí, voy a leer siempre a McEwan, a Ishiguro, a Capote, a Thomas Wolfe, a Honda Key en El paciente inglés, a Sinclair Lewis, porque Sinclair Lewis es una deuda de mi infancia, porque hasta ahora no se ha vuelto a reimprimir, porque era comunista, entonces en Estados Unidos no le han dado bola, no lo han vuelto a imprimir a Sinclair Lewis, y yo quiero volver a leerlo de nuevo, porque uno de los libros más apasionantes que leí en mi preadolescencia fue Sinclair Lewis. Bueno, de los norteamericanos, yo quiero señalar una mujer que no sé si ustedes conocen, que se llama Donna Tartt. Escribió, el libro más importante que escribió para mí es El secreto, y después El jilguero. El jilguero se filmó, hay una película sobre El jilguero, pero El secreto no. El secreto es un gran libro. Es un libro acerca de unos chicos que van a la universidad y en medio de esos chicos se produce un crimen y lo que hacen entre los chicos, entre los jóvenes, para ocultar ese crimen, y lo que los jóvenes piensan y lo que los jóvenes debaten y en cómo termina. Y es una novela moderna y es una novela para jóvenes. Bueno, yo no puedo terminar de hablar de los autores que me gustan sin hablar de Pérez Reverte. Me gusta La Triste, pero mucho más me gusta Territorio Comanche y mucho más me gustan sus artículos sobre la guerra. Me gusta muchísimo. Javier Marías, me ha encantado. Desde que abordé Javier Marías porque murió y yo no había leído nada de él, bueno, pues lo que hice fue comprar todo de él y ahora ya llevo como 4 leídos y voy a seguir con eso. Estoy con Berta Isla, pero ya leí los 2 últimos. Y Mira la cara de felicidad de José. mira, te voy a contar una cosa. Mis Yo nietos estoy van a... encantado de que digas eso, porque para mí es mi autor fetiche. Es un autor Y fenomenal. Te quiero decir que mis nietos van al ILSE, que es un colegio secundario, donde les dan lecturas. Y una de las lecturas que le dieron fue Javier Marías, notable. Bueno, y de los españoles también me gusta Aramburu. Y hablando del neorrealismo italiano, creo que La fábrica de Monteagudo tiene muchísimo que ver con el neorrealismo italiano. Es de alguna manera un heredero de ese neorrealismo. Bueno, y les quería decir que de los argentinos, yo los he leído a casi todos los argentinos, a todos los que puedo. Me gusta mucho Sacheri, uno que ustedes seguro no conocen, pero voy a ver si algún libro de Sacheri se los mando para que ustedes lo corran, porque es un autor moderno, nuevo, realmente muy bueno. Y sí, no se puede terminar de decir qué libros a uno le gustaron sin hablar de Vargas Llosa, de García Márquez, de Cortázar, pero ¿qué podemos decir? Bueno, lo que yo puedo decir es que yo a Vargas Llosa lo sigo leyendo hasta ahora. He leído casi todo lo que escribió. Lo que más me gusta es La guerra del fin del mundo, pero me gusta mucho también La fiesta del chivo, o me gusta mucho también Tiempos recios. No se puede ignorar ese autor, realmente, como latinoamericano, ¿no? Bueno, bien. ¿Y qué más quería decir? Bueno, quería decir algo sobre el proceso creativo, porque yo soy más lectora que narradora y no he publicado nada. Bien, ¿y por qué no he publicado nada? Porque acá hay una gran dificultad para publicar y es que alguien te tiene que publicar. Yo recuerdo que mis padres, los dos escribían poesía. Mi padre había escrito también un libro cuando era joven que se llama Los astros, los seres y las cosas, un libro sobre una cosa que a él lo impresionaba mucho, que era la parte digamos, la física. Él fue un cultor de los planetas y de los físicos y de la cuántica y de Einstein y de qué sé yo. Bueno, eso le gustaba. Entonces escribió ese libro, pero también después escribió poesía. Él fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Mendoza durante 10 años y se juntaba siempre con escritoras, también mi madre. Ellos publicaron sus propios libros. Y bueno, cuando ellos murieron, había una gran cantidad de esos libros que ellos habían autopublicado.
Yo guardé algunos, guardé 2 o 3 libros de cada título de los que ellos habían publicado y el resto los eliminé, porque no tenían ningún destino esos libros. Me prometí a mí misma que yo nunca me iba a autopublicar, aunque probablemente lo haga. Si es que no encuentro editor. Bien, pero les quería hablar entonces del proceso creativo. Que yo quiero que ustedes me hablen del proceso creativo. ¿Cuál es el disparador del proceso creativo? Y yo creo que el disparador del proceso creativo para mí es la realidad. Yo estoy por el articuento. ¿Qué es lo que me sucede a mí? Viene un hecho de la realidad, como por ejemplo la muerte de la reina Isabel. Y a mí lo que me provoca la muerte de la reina Isabel, aparte de esa tremenda pompa del Imperio Británico casi desaparecido, es la reflexión sobre la muerte, que es igual para todos, a pesar de esa tremenda pompa, ¿no? Y para el que entierran en la fosa común. La muerte es esa tremenda soledad. Bien, entonces yo creo que son las cosas de la realidad, las que pasan, las que a uno le provocan, que tienen que ver con las otras cosas más hondas del hombre, ¿no? Como la soledad, o aquellas felices como el amor. Pero el amor y la felicidad, dicen los escritores, no tienen historia, ¿no? No tienen historia, probablemente porque son fugaces, ¿verdad? Así que bueno, lo otro tiene más, más autores, prende un poco más que la felicidad o que el amor. A pesar de que a los 14 años, y eso he omitido, tal vez porque, ¿quién sabe por qué? Yo fui también cultora de la novela romántica, como no. Me leí toda la novela romántica que pude durante 6 o 7 meses, o tal vez un poco más, no recuerdo. Pero sí, tuve una época de lectura romántica, como también tuve una época de cine romántico. Y si hablamos de cine, ¿qué es lo que yo quisiera volver a ver? Y bueno, quisiera volver a ver La Naranja Mecánica, quisiera volver a ver las películas de ese señor como Ojos Bien Cerrados, y quisiera, y he vuelto a ver Historias de Dos Mundos, y me gusta mucho el señor Spielberg, y recomiendo que vayan a ver Los Fabelman, que es de reciente estreno. Bueno, y sí, el cine norteamericano y por qué no del europeo y el cine español que nos ha traído cosas tan buenas y el francés que nos ha traído cosas tan buenas y ahora podemos ver, gracias a las plataformas de streaming, podemos ver desde cine turco hasta cine chino, hasta cine belga, que antes teníamos poco acceso. Bueno, chicos, y yo con esto he terminado, ¿no? ¿Y alguno de ustedes quiere preguntar algo? No, simplemente yo lo que quiero decir que me pareció fantástica esta exposición. Buenísima, buenísima. Muy Te bien. agradezco. Yo también. Yo me Me quiero da sacar lástima a que eso. hayas terminado, ¿eh? Bueno, y he pasado por alto mi vida amorosa, porque me imagino que eso no le interesa a ninguno, Cuenta. salvo a María José, a quien se la he contado, pero no pienso repetirlo. Bueno, yo siempre le he animado a que la escriba, ¿eh? Bueno, Porque cuando realmente la es tan escriba se enterarán. interesante. Es tan Bueno, interesante todo lo que ha vivido que merece que no se pierda eso. Eso tiene que dejarlo escrito, independientemente de que se publique o no, que sería maravilloso que también lo publicara, pero bueno, si no desea hacerlo ahora, bien, al menos que lo deje escrito. Sus nietos lo van a apreciar mucho. Bueno, pues verás, Y yo los he demás. pensado, probablemente lo deje escrito para que mis nietos, si creen que puede publicarse, lo hagan. Tú escribe. Siempre que hablamos le digo lo mismo, escribe, Graciela, escribe. Gracias, querido. Y a mí me gustaría, la verdad es que me ha encantado, te he escuchado con muchísima atención y me ha gustado mucho escuchar toda esta parte que comentabas acerca de la historia de Argentina en realidad, ¿no? Explicada yo creo que de una manera muy sucinta, pero al mismo tiempo con mucho impacto, desde esa mirada tuya, ¿no? De la niña y luego adolescente y luego ya mujer adulta, que se encuentra pues con hechos que personas de mi generación quizá hemos vivido de una manera o sabido de una manera un poco fragmentaria,
y que hemos ido completando a retales porque no ha habido un interés a lo mejor demasiado explícito en leer historia acerca de esos hechos con películas que nos han traído o obras literarias algunos de esos fragmentos, episodios. Y probablemente, creo que en alguno de los capítulos anteriores había dicho David Monteagudo que en todo escritor hay una pérdida, ¿no? Yo estaba pensando a raíz de ese comentario si podemos hablar de una pérdida unaria. Quiero decir, si en todo escritor lo que hay es la pérdida, una en exclusiva, o es el concepto de la pérdida el que fomenta y propicia y desencadena el acto de la creación, especialmente en el ámbito de la narración. Porque a mí es algo que me dejó como una especie de neurona ahí dándole vueltas a ese asunto. Y aquí que estamos unos cuantos que nos dedicamos a esto, algunos de hace más tiempo que otros, probablemente podamos hacer una reflexión conjunta acerca de eso, ¿no? Sí, y de la misma manera que en términos psicoanalíticos se habla del rasgo unario, ¿no? Sí, también como algo definitorio, único, algo propio del sujeto, algo probablemente que articula para hacer frente a un dolor que si no sería de otro orden sintomático y que posiblemente canaliza a través de su creación, o es, ¿no?, el concepto como una pérdida que puede ir aconteciendo a lo largo de la vida, lo que anda propiciando eso. Lo digo porque yo también tengo una mente un poco de investigador, ¿no? De falsacionista, de ver, ¿no? Y ese hecho lo relacionaría también con otra cosa que dijo el otro día David, ¿no? Yo le hice la pregunta de qué haría falta para volverse a enamorar y volver a escribir con esa pasión juvenil con la que él a los 40 se pone a escribir. Y no sé si también pensé quizá otra pérdida, pero claro, eso supone pensar, coño, ¿qué precio me va a tocar pagar? No sé, lanzo un poco este argumento por si queréis que lo abordemos con una pequeña reflexión, sobre todo en tu caso, Graciela, porque creo que por ahí también has nombrado, ¿no?, algunos elementos que se podrían relacionar con esa hipótesis o con ese concepto del Sí. desencadenante. Y yo quisiera Muy comentar algo. interesante. A ver, porque Graciela ya se mostró muy eh, interesada por el tema del proceso creativo, que ya me preguntó y hace bastante tiempo que se ve que está con esto. Bueno, eso me hizo... yo nunca había pensado especialmente en el proceso creativo y entonces lo hice por ese disparador que soltó Graciela. Y le dije, y ahora también lo puse en mi página de Facebook, que la creación surge del caos, ¿no? Y realmente, yo no puedo imaginar a una persona que tenga todo en orden, todo en orden, sus horarios establecidos, su mesa de trabajo, todo así, como que se ponga a crear. Es decir, yo creo que, a ver, pero el caos me refiero, digamos, en el momento en que realmente se siente en la mente que hay una serie de cosas que no terminan de encajar, que no se sabe qué es, que uno no puede definirse, que tampoco sabe si es que hay que definirse y sobre qué hay que definirse y esto y lo otro. Entonces, ¿qué pasa ahí? A ese caos hay que darle un orden. A ver qué pasa aquí. A ese caos hay que darle un orden. Y bueno, y entonces ahí es cuando uno se pone a escribir para ordenar el caos, ¿no? Y poner. Así que esto yo creo que es un poco así. Hay que explorar el propio caos interno, que todos lo tenemos. Quería decir eso nada más. Mira, tu visión realmente a mí me parece que es bastante única. Es bastante única. Yo, eso que tú dices del caos, ¿sabes cómo lo siento? Lo siento como algo externo, como la barbarie. Cuando pienso en la Argentina, ¿sabes? Pienso en la barbarie. Nosotros hemos sido criados con una transposición cultural, porque nosotros no hemos sufrido las guerras, pero sin embargo acá
las hemos tenido presentes en la literatura. Entonces, lo nuestro es literatura. Cuando tú piensas en estos países, lo que hay es barbarie. Mira, cuando ganó el Mundial de Fútbol Argentina y la gente llenó las rutas, y ese día yo traía a mis nietos, los había llevado de Ezeiza porque ellos viajaban a Europa y tenía que volver a mi casa y tardé 5 horas en volver porque las rutas estaban ocupadas. Había un sonido durante toda la noche, el sonido de los gritos, de la gente que gritaba, que estaba acá por los alrededores, que llenó todo el centro, ¿no? Un sonido bárbaro, gutural, de gritos. Es una cosa, ¿sabes? Esto, el caos para mí es una cosa que está afuera. Entonces, es posible que tú tengas razón en tu proceso creativo, porque tienes una percepción o una internalización de ese caos, ¿no? Y esto te resulta una posibilidad grande de creación. Pero a mí me viene de afuera, como dije, ¿viste? Me viene de afuera porque es lo que más me impresiona. Tiene una poesía Borges cuando dice que Demócrito se arrancó los ojos para poder pensar. Y yo he pensado mucho sobre esa poesía y sobre esto de arrancarse los ojos para poder meditar. A veces hace falta el silencio, ¿no? Hace falta el poder sentarse y pensar. Y para eso tienes que ignorar que existe un afuera. Y entonces, desde ese ángulo yo veo que sí, es probable eso que tú dices del caos, ¿verdad? Eso estaría vinculado con el arrancarse los ojos, ¿no? ¿Es así? Bueno, yo en realidad pienso el caos en todos los sentidos, pero más que nada, sí, al contrario que tú, yo pienso en el caos interno, ¿no? Así que más que nada en eso. A mí me parece que esos dos conceptos no están alejados el uno del otro. Y lo que creo es que probablemente una pérdida sustancial lo que genera principalmente es un caos. Y probablemente cuando ese caos cristaliza en uno, en la medida en la que genera desorden, desconcierto y sobre todo malestar, algo pulsátil, yo creo, que hay que abordar porque fustiga, es probablemente que de ahí nazca cierto impulso creador, con una manera fallida, creo, en realidad, como casi todo lo que hacemos, de imponer un sentido a ese caos originado principalmente o causado principalmente por algún tipo de pérdida con la que el sujeto no es capaz de manejarse de una manera racional o, o de una manera que le permita seguir abordándola. Yo creo que ahí hay sobre todo otro elemento que yo le he escuchado muchas veces a David, cuando habla de que una obra, sobre todo para ser buena, tiene que tener verdad, ¿no? Y esa verdad yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? No sé si tanto con el proceso de la creación como algo un mecanismo que se pone en marcha. Yo estoy pensando más en el desencadenante, en el impulso, en la urgencia. Y probablemente, como de alguna manera crear ayuda a apaciguar ciertos fuegos, es normal que con el paso de los años y de las creaciones también, en suma, uno sienta más difícil encontrar, ¿no? Ese fuego que a veces sí está en los inicios, porque en los inicios todo arde. Y entonces ahí hay una fuerza que probablemente a base de crear historias, de crear mundos, de crear personajes, uno acaba volcando ciertas formas de ordenar ese caos y que cuando eso más o menos adquiere una cierta quietud, no digo que alcance, ¿no?, una cura, pero una cierta quietud, es fácil que ese impulso se venga a menos. Por lo menos yo así también lo he sentido, ¿no? Que en los inicios, que no fueron muy distintos en la época, ¿no? Yo también llevo 20 años desde que me arranqué a escribir
y probablemente allí cocían fuegos más internos y más intensos, que con el paso de los años esos fuegos se han apaciguado y por lo tanto también el impulso creador también sufre. Pero bueno, no sé, son simplemente reflexiones que me hago y que han salido aquí y en las que Graciela también ha puesto algún acento. Bueno, y tampoco tiene por qué ser así en todo el mundo. En todo el mundo me refiero en todas las personas, los escritores o escritoras. Habrá quien a lo mejor encuentre ese impulso creativo desde otros ángulos o desde otras posiciones, pero creo que mucha de la literatura que a mí me interesa sí tiene que ver pues con eso, con el daño y con la posibilidad de reparar ese daño, si es que hay alguna. Bueno, yo por un poco contestar a esta pregunta un poco que nos ha lanzado Graciela, que ya hace días que nos viene lanzando, o que tiene curiosidad por este tema del proceso creativo, ¿no? Pues yo creo que el proceso creativo, al menos tal como entiendo yo qué significa eso, proceso creativo es cuando ya te pones a escribir, digamos. Y entonces, por lo tanto, es bastante variado. En cada persona, en cada escritor, puede ser diferente. Entonces, hay escritores que son más caóticos y que tienen su mesa o su espacio de trabajo desordenado, hecho un desastre y que se ponen a trabajar sin un plan previo y luego resulta que son buenísimos y sacan unos libros estupendos. Y hay escritores que son metódicos, organizados, con un horario con un horario exacto cada día, que tienen todos sus, como dicen que hacía Nabokov, tenía varios lápices, porque él escribía siempre con lápices afilados completamente, con una punta ahí muy, muy bien afilado, y los ponía todos en fila, uno al lado del otro. Y, no sé, yo creo que en cuanto a la forma de trabajar y de crear, pues puede ser diferente y no tanto como insinuar quizás que el genio solo puede nacer de un método caótico y tal, o impremeditado. Pues no, quizás hay personas que siendo muy metódicas o con un método, con una minuciosidad un poco obsesiva, pues a lo mejor si son buenos escritores también puede salir algo bueno de ahí. Entonces quizás buscando algo más profundo, más inicial, no tanto en el proceso creativo, sino en el impulso creativo. Yo creo que, hombre, lo que está clarísimo es que en todo escritor tiene que haber una necesidad. Aparte de esa pérdida esa pérdida de la que hablaba yo el otro día, que está casi siempre ahí, pero tiene que haber la necesidad, o sea, la necesidad de escribir. Sí. Si no hay esa necesidad, yo creo que no puede salir una obra auténtica ni que contenga verdad ni nada de eso, ¿no? Entonces la necesidad esa sí que quizás es común a todos los escritores, tengan el método o el proceso creativo que tengan, ¿no? Pero el concepto de necesidad sí que lo veo. Y sobre lo que contaba ahora Graciela de cuando Argentina hace poco ganó el Mundial, pues es cierto eso que dice ella. Me he identificado mucho con sus palabras cuando ha hablado de barbarie, porque yo cuando veía las imágenes que se vieron por la televisión de ese entusiasmo popular, de personas que se colgaban desde un puente para poder caer en el autobús en el que iban los jugadores, y que algunos se tiraban en un entusiasmo ahí, caían fuera, caían al suelo directamente. Eso me recordó creo que es en la India, ¿no? En la India, en unas fiestas del dios, en unas fiestas de la diosa Shiva o no sé qué, que había un carro inmenso con unas ruedas que iba avanzando por la calle y había gente que se tiraba a las ruedas del carro y eran aplastados por el carro, y era algo normal que estaba en esa cultura tan atávica o tan primitiva. Entonces yo ahí, cuando vi eso, pensé en el concepto ese de la barbarie, ¿no? Y también en algunas cosas que ha mencionado Graciela
a veces de pasada en los programas, en estos encuentros que tenemos, alguna cosa que me ha impresionado y que me la he quedado ya ahí, que se ha quedado grabada, que es eso que dijo ella de el manto de la violencia, el concepto ese de el manto de la violencia que ha cubierto un poco, que está tan presente en la historia de Argentina y de otros países. Y claro, yo cuando vi esas imágenes pensé también en eso, ¿no? Y luego una pregunta tenía, una curiosidad que ahora, bueno, es más intrascendente, pero quería saber si en la colección esa de novela policíaca de Bioy Casares y de Borges, ¿no? Si había algo de Chesterton. Tú sabes que creo que sí. Yo Vale. no estoy segura, pero creo que sí. Bueno, yo tengo curiosidad porque yo soy un fan de Chesterton, no tanto de lo que es novela policíaca pura, como los famosos relatos del Padre Brown, que sí, pero bueno, por ejemplo, El hombre que fue jueves me parece Sí. fantástico. Es un libro que yo he leído ya varias veces y que a veces vuelvo a él. Siempre es un placer. Nada, tenía esa curiosidad. Yo también le quería hacer una pregunta a Graciela. Tú nos has hablado mucho de tus lecturas, las cosas que te han influido y cuál ha sido tu proceso lector. Pero nos has hablado muy poco de tu escritura. Y tú también escribes. Sí, sí. Bueno, Tú has dicho que el impulso de escribir, tú lo sacas de la realidad o crees que está en la realidad. Yo creo que es así. Algunas confidencias que me hiciste, no secretas ni nada, sino sobre ciertos cuentos que tú has escrito, tenían un sustrato absolutamente real. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? Porque tú eres escritora también. bueno, pues gracias, María José. Mira, sí, el sustrato siempre es un poco real, es cierto, el sustrato, pero luego sí, el resto es imaginación, ¿no? Digamos que siempre yo arranco de algo que tiene que ver con la realidad. Lo que más me Recuerdo, gusta, sí, recuerdo uno que me impresionó especialmente, que me indicaste dónde estaban las manchas que habían originado aquel accidente que dio. sí, sí. Ese fue uno que les mandé a ustedes también, que se llama La muerte del colo. La culpa del Sí, colo, la culpa del sí. colo. Bueno, claro, el accidente es real, pero lo que es ficticio, es lo que es imaginario, es toda la Ya. situación de trasfondo, ¿verdad? Pues todo eso es imaginado. Mira, No. en realidad hay una cosa que, digamos, yo como tantos otros he escrito cosas, por ejemplo, como asisto a un taller literario donde la mayor parte de los asistentes son lo que llamaríamos en Argentina señoras gordas. ¿Por qué en Argentina se llama señora gorda? Porque hay un caricaturista acá que Murió ya, murió, ¿Eh? Landru. ¿Cómo? Landru, genial, murió ya. Claro, ese caricaturista personificó a la señora de alta sociedad, rica y que no tiene nada que hacer, con la señora gorda. Entonces acá se dice señora gorda a esa chica o a esa señora de alta sociedad que no tiene nada que hacer y que lo único que hace es, en fin, informarse someramente de algunas cosas y hablar. Bien, entonces este taller literario que está integrado en gran parte por señoras gordas, me Todas provocaba, delgadas, todas delgadas. En la todas realidad, delgadas, todas delgadas. Sí, todas perdón, delgadas y bien quiero vestidas. meter un bocadillo. Lo que pasa es que eso de señoras gordas estaba bien hasta los años 50, 60, pero ahora, Pero ahora ahora no. todas van a hacer aeróbic Pilates. o juegan Claro, al tenis y entonces todas van bueno, delgadas. Sí. Ahora porque no somos habría que decir gordos, señoras no somos delgaditas. gordas. Son señoras de clase alta, Sí. bien, que tienen dinero. Entonces, como la concurrencia era esa, a mí lo que me nació
como escritura, los primeros años de ese taller, fueron historias de prostitutas. Entonces, claro, yo lo que hacía eran historias de prostitutas, y si no era de prostitutas, era de criminales. Bueno, pero me fue útil, me sirvió, pero no son temas atractivos en realidad. ¿Cuál es un tema atractivo para mí en este momento? ¿Qué es lo que me atrae? A mí me atrae en este momento el azar, ¿no? El juego del azar en la vida humana. Me atrae la posibilidad de que un hecho banal produzca un resultado catastrófico. La posibilidad de que el hecho banal haya sido ejecutado por alguien que ignora que está cometiendo un hecho banal. La posibilidad de que el que comete un hecho banal, que está metido en ese hecho banal, se vea enfrentado a un resultado catastrófico. Bueno, pues todo eso, de que si Dios juega o no a los dados, todo eso es el motivo de mi preocupación actual. Y yo te diría que si yo tuviera que escribir algo sería sobre eso ahora, ¿no? Si estoy escribiendo algo sería sobre eso. Y después, la otra cosa que me pega son los temas políticos, ¿no? Pero temas políticos que no tienen que ver demasiado con la actualidad. Por ejemplo, yo escribí un tema fantástico sobre la guerra de Malvinas. En realidad, el tema fantástico que escribí era el hundimiento del Belgrano, cómo en el hundimiento del Belgrano uno de los hundidos se convierte en un fantasma, cómo ese fantasma se apodera de Thatcher, cómo Thatcher se convierte de golpe en un señor común. Entonces, bueno, es una historia fantástica alrededor de la guerra de Malvinas y alrededor de qué cosa era el Belgrano, porque el Belgrano era un buque vendido como chatarra, que había estado primero en la guerra del Pacífico. Lo más interesante de Belgrano es la historia del buque. El buque comienza siendo un buque norteamericano que sirve en la guerra del Pacífico. Y es vendido como chatarra en los Estados Unidos y lo compra el almirante Rojas, acá que todo el mundo conoce. Acá en Argentina, ¿quién era el almirante Rojas? El que derrocó a Perón. Bueno, pues lo compra y se convierte en el Manuel Belgrano. Entonces, hay una parte de la historia que es esta de por qué los argentinos usamos nuestra plata comprando chatarra, ¿no? Que nos venden los norteamericanos o nos vende cualquiera, la inoperancia de la burocracia, la falta de moral de la burocracia. Y si los jóvenes que abordan este mundo llenos de, en este caso era de patriotismo, porque integraban la tripulación del Belgrano, tenían un alma superior y por eso su alma podía transfigurarse. Bueno, era una especie de cuento del héroe, ¿verdad? Que es tan atractivo, como hablamos el otro día con Joseph Campbell, ¿no? El cuento del héroe. Con esta imaginación tienes que seguir escribiendo, Graciela. No, pues esas son las cosas que me atraen. Las cosas que me atraen son esas. El cuento del héroe me atrae muchísimo, por supuesto. Es difícil, ¿no? Es difícil porque hay que encontrar. Pero me atrae muchísimo. Pero lo que realmente me pone, ¿no? Y con lo que me voy a poner es con el azar y sus consecuencias. Sobre todo cuando el azar hace víctima a los inocentes. ¿Sabes? Ahí realmente hay una cuestión de compasión. ¿Podrías convertir a un inocente en víctima del azar realmente y ser tan cruel como para que afronte las consecuencias? Digamos, hay que ser un autor muy frío, ¿no? Tenemos aquí a una escritora que, vamos, que no nos deja ver ni una mínima parte de todo su talento. No, bueno, pues como dice David, hay que ponerse. Hay que ponerse, mira, yo tendría que hacer un cambio en mi vida, dejar cosas, dejar todo. La verdad es que podría ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo me lo debo, ¿no? Podría ser, pero bueno. Yo sobre el tema ese que has dicho, de si tienes ahora interés por ese tema del azar, que Sí. puede cambiar las cosas, te recomendaría, aunque puede ser que ya la hayas visto, una película de Woody Allen que aquí, al menos, aquí se tituló Match Point. Ah, sí, No cómo sé no. si
Allí Sí, en la de la moneda. Argentina, allí la Sí, llamaron bola de sí, partido, o no sé, porque suelen tener sí. tendencia a traducir los títulos, pero ¿Cómo no? Match Sí, Point trata de eso, Sí, totalmente. trata precisamente de eso. Totalmente, la moneda cae para adentro, sí, es Exacto. así. Pero ahí el azar lo Fíjate que ayudó. el otro día, por azar, estuve escuchando una tertulia en la cadena SER con Carlas Francino, me parece que era, en el que participaba un tipo muy interesante, un antropólogo que seguramente que algunos de vosotros conoceréis, que es Manuel Delgado, que es un antropólogo que se dio a conocer en una época porque salía bastante en televisión, muy mediático, y justamente tiene una visión normalmente bastante controvertida en casi todas las opiniones que él da y una visión a veces un poco socarrona. Y justamente el tema de la tertulia era el azar y la necesidad y como yo lo enganché en el punto, la tertulia en la que justamente estaban hablando de si el talento era suficiente para tener una vida exitosa o además uno necesitaba Un poco de suerte. pues un No, golpe de uno suerte, ¿no? necesita, Y el entonces talento, el talento solo no hace nada. Uno necesita ponerse. ya que te gusta tanto este tema, trataré de localizarte el podcast, que seguramente que en la cadena SER lo deben de Sí, tener en algún sí. sitio. Y a mí No, me pareció muy interesante las opiniones en general que se vertían ahí, pero especialmente Manuel Delgado, que es un tipo, ya os digo, que bastante controvertido y provocador y que a uno lo hace pensar casi siempre con lo que él expone. O sea tú que, sabes, hay otro tema también que me vuelve loca, para decirlo de alguna manera, que es el tema del engaño o el tema del autoengaño. Hay un cuento que creo que es de Balzac, El collar de diamantes, de una señora que es invitada al baile del ministro, su marido es un funcionario de poco rango. Entonces, ella conoce a una señora muy rica, le comenta que ha sido invitada al baile y la señora muy rica le presta un collar de diamantes que ella se conozco ese pone. cuento, Tú lo conoces. yo Ella no conozco ese sé, pierde, cuento, sí. ella pierde el collar de diamantes. Entonces se endeuda, compra el collar de diamantes igual al que le prestaron, lo devuelve y trabaja toda su vida. Y vuelve a encontrar a esta señora rica, ya con las manos toscas de quien ha trabajado en las labores más terribles para pagar ese collar de diamantes. Los años han transcurrido y ella tiene la espalda encorvada y qué sé yo. Y cuando le cuenta a la señora que perdió el collar de diamantes y tuvo que pagar con su vida esta devolución, la señora sorprendida le dice, pero eso hiciste porque no era de verdad, era una imitación. Es Qué terrible ese fuerte. cuento. sí, El terrible, collar terrible. no era Fíjate que ahora verdadero. me viene a la mente una pequeña reflexión. Quizá toda la literatura en realidad y los que nos dedicamos a este asunto sea eso, ¿no? Estar pagando toda la vida un collar falso. Bueno, estamos Un pasando poco, de la literatura al psicoanálisis. un poco derrotista esta visión. Bueno, pues me parece muy interesante también que hayas expuesto todos los temas que de eso no hemos hablado nunca, ¿no? De cuáles son los temas que nos ponen o que nos Sí, cautivan, ¿no? Y que luego queremos reflejar y que por muy universales que sean, cada uno tiene sus predilecciones, ¿eh? Algunos de ellos que has nombrado, por ejemplo, la guerra de las Maldivas está... de las Malvinas. Malvinas, perdón, la guerra de las Malvinas. Malvinas, aparece, no sé si has llegado a ese punto ya en Berta Isla, pero aparece también por ahí con un trasfondo, sí, ¿verdad? así es. Y este tema del engaño, ¿eh? Del engaño Sí, en forma de instigación es uno de los grandes temas también en Javier sí, Marías, por sí, ejemplo, así es, ¿eh? así es. En Corazón tan Sí, blanco. Y el corazón esta, tan bueno, en blanco. fin, o sea, Tremendo por eso ese no me libro, extraña. tremendo el final, tremendo. Ese libro es el que han leído los chicos, mis nietos en el ILSE. ¿Pero de Yo, qué edad? Es un libro muy duro, lo que cuenta es muy duro. muy duro, Corazón es tan duro, blanco. Corazón tan blanco, sí. corazón tan blanco. Bueno, pues chicos, ha sido fantástica la sesión de hoy. De verdad que te felicito porque has hecho una exposición magnífica. Yo he disfrutado mucho, he aprendido también y la verdad es que todo tu discurso despierta mucho interés
en leerte. La verdad es que es así, Graciela. O sea que yo también te invito a que sigas metiéndole cuchillo ahí. Muchas gracias, Pues nada, chicos. chicos, si no tenéis nada más que decir, lo dejamos aquí, ¿eh? Nos lo hemos pasado muy Dejamos bien de como grabar. siempre. Y a los que nos seguís por este canal, os invitamos a que sigáis haciéndolo, que sigáis comentando lo que os parezca, lo que os gusta, lo que os no. Si algo os indigna también nos lo decís, que nosotros estaremos encantados de seguir haciendo lo que hacemos con todo el cariño para llegar a cuantos más mejor. Pues nada, un abrazo y nos vemos en la siguiente. Muy bien. Chao, que vaya bien. Chao. Adiós. Vaya muy bien. Adiós. Hasta luego.